Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Comencemos hoy con las señales en el mundo natural, con las pestes. Leo la palabra nuevamente, Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes. Mire que lo primero que vienen son ¿qué? Pestes, hambres y luego ¿qué? Terremotos. Lea estos pensamientos que escribí. Otra de las señales que Jesucristo dejó, que anunciarían al mundo su pronto regreso, la tenemos en el mundo natural. Jesucristo anunció que antes de su regreso, las pestes, el hambre y los terremotos se incrementarían en el mundo de una manera significativa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en el mundo siempre han habido pestes, han habido hambres y terremotos, pero en el tiempo final estas señales serían más fuertes. Veamos cómo estas señales, iglesia, son más evidentes en todo el mundo. Así que hablemos primero de las pestes. Primero, el mundo ha tenido que enfrentar gran cantidad de pestes a través de la historia. Estas pestes han venido al mundo, ¿por qué, iglesia? Lea conmigo. Por la rebelión del hombre a Dios y a su palabra. Si usted lee Deuteronomio en el capítulo 28 y el versículo 58, Dios dice en su palabra: si tú no cuidas de poner por obra las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces, ¿qué pasará cuando no tememos a Dios y no respetamos su palabra? Entonces, ¿qué pasará, iglesia? Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Para un momentico ahí. ¿Quién aumenta las plagas? Jehová. Y dice que las aumentará de una manera maravillosa. O sea que cada día serán peores tus plagas y las plagas de tu descendencia. Así que una plaga puede afectar a nuestros hijos. Plagas grandes, lea conmigo, plagas ¿qué? Grandes y permanentes. Y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti, dice Dios, todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Le hago una pregunta a mis amados hermanos: ¿de dónde ha venido el SIDA, por ejemplo? ¿De la obediencia a Dios o de la rebelión del hombre contra Dios? Y esta es la hora en que no se ha descubierto la cura para el SIDA y se sigue muriendo montonones de gente por este mal. Desde que se descubrió la enfermedad en el 81,
Se calcula que han muerto más de 25 millones de personas en el mundo de SIDA. Se calcula que hay más de 40 millones de infectados en el mundo. Se calcula que más o menos 4 millones de personas mueren al año de SIDA. Pero ¿de dónde vino el SIDA? De la promiscuidad, del homosexualismo, de la laxivia y la lujuria, de la pornografía y el sexo ilícito. ¿Qué es todo esto? Diga, una rebelión contra Dios. El hombre no se somete a Dios y a su palabra, porque la palabra dice: no fornicarás, no cometerás adulterio, no habrá en tu casa, no habrá en tu nación sodomita, homosexual o lesbiana. Pero el mundo se aleja de Dios. Hoy ve usted desfiles en la calle de homosexuales declarando sus derechos. Hoy ve usted en el mismo gobierno debatiendo el matrimonio homosexual. Hoy mismo ve usted en los estrados judiciales demandas para que a los homosexuales se les permita adoptar niños y volverlos homosexuales como ellos. ¿De qué es todo esto? Una rebelión contra Dios. Hoy usted puede ver cuántos países han aprobado el matrimonio homosexual. Hoy usted ve hasta personas públicas diciendo que son lesbianas con su novia de la mano y ocupando cargos públicos. Por eso el mundo anda como está, porque el hombre cada día más se aleja ¿de quién? De Dios y de su palabra. Segundo, las pestes en el mundo. Iglesia, lea conmigo: las pestes que el mundo ha enfrentado a través de los tiempos han tenido su raíz en la idolatría que ha estado en el corazón del hombre desde la caída de Adán. ¿Sabía usted que la idolatría es causa de todas estas pestes? ¿Sabía usted que el homosexualismo viene de la idolatría? ¿Ha leído alguna vez Romanos 1:18? Dice: y por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sí, no le dieron gloria como a Dios, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de un Dios incorruptible en semejanza de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Por esa razón, como el hombre no quiso aprobar a Dios y en vez de adorarlo empezó a adorar imágenes, dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que cambiaron entre sí, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Como no quisieron adorar a Dios sino a las criaturas, a las imágenes, por eso Dios, repita, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres se volvieron lesbianas. De igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, dice la Biblia. La Corte Constitucional allá se debate si se aprueba el matrimonio gay, si se aprueba la adopción de niños entre homosexuales. Y aunque usted no lo crea, muchos países en Europa han aprobado esto. Y usted los puede ver en televisión, casaditos, cogiditos de la mano, aprobando toda esta porquería. ¿Por qué? Porque sus mismos gobernantes son homosexuales y lesbianas. Y por eso este mundo cada día anda más enfermo, más plagas. Voy a demostrárselo, iglesia, porque no es solo hablar, hay que demostrarle en la Biblia. En el libro del Éxodo, capítulo 23 y versículo 25, la palabra de Dios dice, escuche: no te inclinarás a sus dioses,
ni los servirás, ni harás como ellos hacen. ¿Qué está hablando Dios? De idolatría. No serás idólatra, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quemarás totalmente sus estatuas. ¿De qué está hablando la Biblia? Yo no oigo nada. ¿De qué está hablando la Biblia? De idolatría. Hay que quemar las estatuas. ¿Hay estatuas en su casa? Si en su casa vive la enfermedad, si usted a toda hora vive enfermo, agripado, toda hora vive enfermo, todo le duele, yo le animo a que le eche una revisadita a su casa, a ver si de pronto no encuentra por ahí mamarrachos colgados. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque dice la Biblia: destruiré las estatuas. Versículo 25: mas a Jehová vuestro Dios, yo no oigo, serviréis. ¿Y qué pasará cuando sirvas al Dios vivo? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice Dios: yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Tercero, la única forma, escúcheme, la única forma en que el mundo se puede liberar de tantas plagas y pestes hoy en día sería si el hombre volviera sus ojos en obediencia a Dios y a su palabra. Escuche lo que dice la palabra en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y dijo el Señor: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y decidieres oído a sus mandamientos, ¿y qué más? Y guardare todos sus estatutos, ninguna, óigame bien, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿De dónde vienen tantas plagas? De que el hombre está alejado de Dios. Lea el libro del Éxodo, capítulo 5, versículo 1. La palabra dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué hay ahí? Arrogancia. ¿Qué hay ahí? Orgullo. ¿Qué hay ahí? Vanidad, egocentrismo. Entonces mire lo que le dijo Moisés. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios, alabanza, adoración a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué, iglesia, o para qué tenían que hacerlo? Para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Israel la tenía clara: persona que no adora a Dios, persona que es azotada con pestes y plagas. País, atiende, iglesia. País que no adora al Dios verdadero, sino que adora imágenes, prepárese para las plagas y las pestes, porque está escrito. Si usted dice: pero ¿por qué vino el terremoto en Japón? Usted verá en Japón una negación absoluta al cristianismo, un país totalmente separado de Dios, no quieren saber nada de Dios, un país orgulloso por su tecnología,
Un país completamente enriquecido que hoy está en la ruina por alejarse de Dios. Iglesia, ¿por qué estamos en Colombia como estamos? ¿Por qué Colombia está sumergida en el agua? ¿Por el fenómeno de la niña? Sí, eso dicen los científicos, pero yo veo en el campo espiritual no una niña, veo un demonio que tiene un derecho sobre nuestro país y que puede atormentarlo y que puede destruirlo, porque el país está alejado de Dios. Aún su propia iglesia, la iglesia de Cristo, está alejada de Dios. Por eso estamos como estamos, porque cuando el hombre se aleja de Dios, espere plagas, hambres y terremotos, porque está escrito en la palabra. Pero ahora le hago una invitación al que tenga oído para oír. La palabra le dice a usted, al que quiera, en el Salmo 91 dice, el versículo 1, que la persona, el cristiano, el que quiera habitar al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Y escuche lo que sigue: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, dice el creador del universo. Cuarto, veamos algunas pestes, enfermedades o plagas, como le quiera llamar, que el mundo ha tenido que enfrentar, y vuelvo y repito, debido a su pecado y a su separación de Dios. La peste negra en Europa, de 1347 a 1351, escúcheme, mató más de 100 millones de personas en Europa. La peste o la epidemia de cólera. Esta epidemia de cólera en 1817, vaya mirando las fechas, ponga atención a las fechas, como cada día se acercan más. Mató a más de 18,000 personas en la India, en Birmania, en Sri Lanka, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina y en Irak. La peste bubónica de 1850 mató a más de 12 millones de personas en la China, en Hong Kong, en Bombay, Ciudad del Cabo, Guayaquil, Ecuador. La epidemia de polio en 1912 mató a miles y miles de personas y a miles y miles los dejó paralizados en el mundo entero. La gripe española entre el año 1918, mire, ya más cerca, a 1919, la gripe española mató a más de 50 millones de personas de una enfermedad terrible que llenaba los pulmones de la gente de líquidos hasta que explotaban. La epidemia de viruela en el año 1970 a 1975, ya desarrollados los países, mató a más de 20 millones de personas en la India e infectó a más de 100 millones de personas en el mundo. La epidemia de fiebre amarilla en el año 1978, 3 añitos después, mató a más de 20 millones de personas en Memphis, Estados Unidos. La epidemia del síndrome respiratorio agudo severo en el año 2003 mató a 774 personas e infectó a más de 8,000 personas en Estados Unidos, Suramérica, Europa, Asia, y aún no se encuentra la cura contra estas enfermedades. Óigame esto, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que hay, el internet, los viajes espaciales,
todo lo que usted ve hoy, toda esta tecnología increíble en pleno siglo XXI, no se ha encontrado la vacuna que quite la gripe, que aunque usted no lo crea, mata a mucha gente en el mundo. El lupus, una enfermedad que no se ha podido resolver y mata a mucha gente. El polio, el ébola, que puede matar a una persona en menos de 8 días. No hay cura contra esas plagas. Escuche estas estadísticas, iglesia, que yo les traje. En este instante, hay más de 40 millones de personas con SIDA en el mundo. Hasta el momento han muerto más de 25 millones de personas de SIDA desde que se descubrió la enfermedad en el año 1981. Escúcheme esto. Se calcula que más de 7 millones mueren de cáncer. Óigame, más de 3 millones de personas mueren de diabetes cada año en el mundo. Y se calcula que más de 200 millones de personas tienen diabetes en el mundo. Y no hay cura, no hay vacuna, no hay solución. Se calcula, escúcheme, que más de 7 millones de personas al año mueren de enfermedades respiratorias. Más de 5 millones de personas mueren cada año de enfermedades pulmonares. Más de 12 millones de personas mueren al año de enfermedades cardíacas. Más de 9 millones de personas mueren cada año de la afección cerebrovascular. Más de 3 millones de personas mueren cada año de enfermedades diarreicas. Y más de 3 millones de personas mueren cada año de tuberculosis. Pero ¿sabe con qué termino? Que esto que hoy vemos es apenas principio de dolores. En nuestra iglesia los servicios son los domingos a las 8 y 11 de la mañana, miércoles 7 de la noche,